Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Renzo Pruso, trabajo en el CIET y hoy día vamos a ver el workshop de modelo de negocio. Así que están cordialmente invitados a que conozcan sobre modelo de negocio y las diferentes formas que les pueden ayudar a emprender en este programa de Emprende Claro. Y lo primero que les quiero comentar, y es poco alentador probablemente para ustedes, es hablar sobre la startup. Y la startup, cuando nosotros vemos cómo le ha ido en general, hay estadísticas que nos muestran que 9 de cada 10 startups mueren. Y eso es terrible, cuando nosotros nos damos cuenta de que el 90% de todo lo que ustedes puedan emprender tiene posibilidades muy altas de morir. Ahora, hay una trampa en todo este lenguaje, que finalmente no son las startups las que mueren, sino que son los productos los que mueren. Entonces, cuando hablamos de 9 de cada 10 son los productos que lanzan. ¿Y por qué? Porque también nos damos cuenta que esta startup, el 66% cambia su plan inicial. ¿Y qué implica eso? Que parten con una idea preconcebida y terminan en algo distinto. Si no logran cambiar, eso es un indicador de que podrían llegar a morir como startup. Y finalmente, ¿qué es lo que implica esto? Es que se requiere un sistema que sea dinámico y que contribuya con aprendizaje y feedback al desarrollo de su emprendimiento. Por esto, cuando nos damos cuenta de por qué pasa lo que les comentaba anterior, y vemos el modelo de negocio en este canvas, en este lienzo, la mayoría de los emprendedores parten en el cuarto módulo, que es lo que llamamos la solución, y lo pueden ver en esta diapositiva, y se enamoran de esa solución. Entonces, eso ya demuestra de que los emprendedores tienen que tener la capacidad de cambiar, de adaptarse, y de ver cómo el cliente percibe esta solución. Por esta razón, nosotros hacemos una diferencia entre un business plan o un plan de negocio y un modelo de negocio. En particular, nosotros durante este programa vamos a trabajar sobre modelos de negocio y no sobre planes de negocio. Antes, las incubadoras de negocio, hace 10 años atrás, cuando empezaron en nuestro país, hablaban siempre de planes de negocio que son muy necesarios, pero tienen una visión que es más de largo plazo. Y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias con el modelo de negocio. Primero, un plan de negocio tiene un mayor nivel de profundidad, planifica el negocio, es de difícil modificación, también les puede servir mucho para convencer a otros, es extenso, tiene varias páginas, es un documento, y por otro lado tenemos los modelos de negocio que son más centrados en el valor, en los clientes, en orquestar el negocio, en ver cómo funcionan cada una de sus partes. Por otro lado, es de rápido cambio y te permite adaptarlo, define focos claros donde tienes que trabajar, y por otro lado es el inicio, y es el inicio, el medio y el final, y lo va adaptando constantemente. Mira, mucha gente desprestigia también el plan de negocio y no corresponde, porque el plan de negocio tiene otros usos. Yo tengo un amigo que ya es empresario, empezó como un emprendedor, y este amigo tiene un negocio de desarrollo móvil, y trabajó el plan de negocio, y finalmente este plan de negocio le servía para convencer y para alinear y tener una visión compartida con todos sus colaboradores, sus socios, inversionistas. Le servía para que todos estuvieran en la misma línea. Entonces, como nosotros también sabemos que el plan de negocio es útil, pero en esta mirada, en lo que vamos a hacer en estos 3 meses de trabajo, tenemos que hacerlo a través de nuestro modelo de negocio. Ahora, hemos hablado todo este tiempo de startup, y de repente el concepto de startup no sabemos muy bien de qué se trata. Aquí tenemos una definición corta de cómo se podría atribuir los conceptos de startup. Es una organización de tiempo finito que está en búsqueda de un modelo de negocio que sea rentable, repetible y escalable. Hace un tiempo tuve algunas conversaciones con empresas que tienen gerencias de innovación, y cuando nosotros hablamos de innovación, hay diferentes ramas o diferentes formas de innovar. La mejora continua, que es lo que más ha estado en boga durante los años 90, es trabajar de forma distinta, pero mejorar los procesos actuales. Entonces, cuando hablamos de modelo de negocio, finalmente lo que hace la mejora continua es optimizar los modelos de negocios que están estrujando la empresa hoy en día. Versus, cuando nosotros hablamos de innovación, y ojalá de innovación disruptiva, hablamos de nuevos modelos de negocio. Entonces, como una empresa que ya tiene un modelo de negocio que les genera mucho valor y que es súper potente, y podemos tener grandes empresas en Chile y en el mundo que hacen esto, ¿cómo podemos generar nuevos modelos de negocios que se vayan acoplando y generen otras líneas de negocio? Eso es importante. Y para emprendedores,
Es lo mismo, el emprendedor va a generar y tiene mayor capacidad de adaptación, por eso es una startup y no un intraemprendedor, que le permite ir cambiando su modelo de negocio constantemente y haciéndolo lo más adaptado posible también a lo que necesita la gente. Y por eso, cuando llega a ser rentable, repetible y escalable, es cuando empieza a ser una empresa ya formalmente. Ahora, ¿qué tipo de modelo de negocio? Nosotros vamos a hablar de la metodología Lean Startup. Quizá algunos ya la han escuchado, lleva algunos años y fue creada por Eric Ries y en particular previo a él Steve Blank hizo un grande aporte a lo que es el desarrollo de cliente, que también es parte de esta metodología. Y esta metodología lo que permite es tener un aprendizaje validado, una experimentación científica y por otro lado una iteración constante. A la derecha en la diapositiva pueden ver cómo está compuesto. Son 3 pasos y entre medio tiene algunas etapas que también son necesarias. Primero, cuando nosotros estamos desarrollando un emprendimiento, tenemos una idea. Tenemos que construir un producto. Y aquí hablamos del producto mínimo viable. ¿Cómo podemos hacerlo lo más rápido posible y mostrárselo al cliente para medir? Y con esa información que vamos a recopilar, también poder aprender. Y ese aprendizaje ocuparlo para nuevamente generar ideas y construir nuevos productos. Entonces es recursivo y está durante todo el proceso de desarrollo del negocio de cada uno de los emprendedores. Y así cuando nosotros vamos al modelo de Problem Solution Fit y Product Market Fit, o sea, que son y escalamiento, son las 3 etapas que tiene un emprendimiento. En el Problem Solution Fit se trabajó bastante, de hecho, en los anteriores workshops de este programa, sobre cómo nosotros conocemos a nuestro cliente y cómo desarrollamos una propuesta de valor para ese cliente. Y juntamos estas 2 partes. Primero, como les decía, cuál es la experiencia del cliente, qué es lo que busca el cliente, cuáles son sus dolores. Y por otro lado, después desarrollamos la propuesta de valor, cuáles son sus atributos, cuál es nuestro valor agregado, para que hagamos un match. Y eso es muy importante antes de definir qué producto vamos a hacer. Entonces, teniendo estas 2 partes que hagan el match, uno empieza a desarrollar su solución. Con solución hablamos del producto como tal. Entonces después pasamos al Product Market Fit y probamos al mercado cómo perciben nuestro producto. Y eso probablemente nos va a hacer lo que se llama el pivoteo. Vamos a volver atrás nuevamente, vamos a tener que entrevistar nuevamente a la gente y definir quizá una solución distinta, ¿ya? Y por eso en esta parte, antes del escalamiento, en las 2 primeras etapas, es donde se produce la mayor cantidad de iteraciones de su negocio. Aquí tenemos un modelo, un concepto más bien tradicional, una comparación de cómo se hacía tradicionalmente el desarrollo de productos versus cómo lo hacen las startups y las empresas en sus áreas de innovación. Tradicionalmente, como lo pueden ver en la lámina, se hablaba de recopilación de información, se hacía un diseño conceptual, diseño básico, diseño en detalle, un prototipo, la construcción de un piloto para probar este prototipo y finalmente se empezaba a manufacturar. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros en las últimas 2 fases, en el piloto, donde realmente se está en contacto con la gente, es donde teníamos el aprendizaje. Entonces, ¿qué hacía esto? Que nosotros tuviéramos, o que las empresas en general tuvieran un alto número de proyectos fracasados, con costos muy altos, porque tenían, como les decía, tienen la curva de aprendizaje hacia el final cuando comparten su producto o servicio con el cliente, versus un proyecto que para nosotros podría ser exitoso, que parte inicialmente con el cliente de la mano, con la observación, con el entendimiento, con entrevista, y haciéndolo parte de solucionar estos dolores. Entonces, el desarrollo se da en la primera línea, con los prototipos, se empieza a probar, y el modelo Lean nos permite ir iterando todo esto constantemente. Por lo tanto, la mayor cantidad de errores se da al principio del tiempo y no hacia el final. Si hablamos en casos concretos, ustedes no sé si han desarrollado una página web, pero o desarrollar una plataforma, una aplicación móvil, cuando nosotros desarrollamos y nos damos cuenta que es bastante caro, pagamos todo el desarrollo y después lanzamos al mercado. Fíjense lo contradictorio que puede llegar a ser. Cómo nosotros lanzamos una aplicación que nos puede costar 10 millones de pesos, 20 millones de pesos a mercado y finalmente recién ahí tenemos la percepción de nuestros clientes. Entonces hay que tener ojo con eso y tratar de que nuestros clientes puedan ver esta aplicación inicial si les gusta la propuesta de valor,
y después nos ponemos a desarrollar cada etapa y el modelo en detalle. Pero tenemos que ir paso a paso y ojalá con los atributos más esenciales para que se vea simple y después puedan hacerlo. Después vamos a hablar de modelos de negocios. Y en particular, cuando nosotros hablamos de modelo de negocio, se ocupa mucho el modelo Canvas de Osterwalder, que es el que sale en esta lámina, que está compuesto por 9 bloques, desde cliente, propuesta de valor, los canales de venta, la relación con los clientes, modelo de ingresos, costo, estructura de costo, los actores clave, cuáles son las actividades, perdón, los key partners, los aliados estratégicos, cuáles son los recursos clave y las actividades clave. Entonces, con esto, nosotros podíamos llegar a definir un modelo de negocio bien atractivo y simple, que nos podríamos llegar a demorar 2 horas en definir un modelo de negocio de este tipo, y eso nos ayudaba a ordenar. Pero este modelo de negocio, finalmente nosotros en nuestras capacitaciones con PYME lo trabajamos bastante, porque es más bien estratégico, y es para empresas que sirve más para empresas que ya estén funcionando. Y lo que hicimos es trabajar con el modelo de negocio de este otro señor, Don Ash Maurya, que trabaja los temas de estos 9 bloques también, pero lo cambia algunos de ellos. Ya cambia todo el sector izquierdo, incluyendo el problema, la solución, las métricas clave, y por otro lado también cambia la relación con el cliente por ventajas injustas que tenga el equipo emprendedor. Entonces mucho más aterrizado para emprendedores. Y así vamos a partir con el primero. El número 1, a diferencia del Canvas, es el problema. ¿Ya? Y en problema, ustedes ya lo hicieron en el workshop anterior, tienen que hablar sobre las necesidades, cuáles son los problemas que aquejan, cuáles son los principales dolores, y enumerar la lista de los 3 principales problemas que tienen las personas. ¿Ya? Después van a enumerar alternativas que usa la gente en este minuto para solucionar esos problemas. Estas alternativas no necesariamente son competencia directa de ustedes, pueden serlo, pero también pueden ser productos o servicios sustitutos, que a la vez también cumplan con situaciones similares, pero que no sean 100% lo que busca un cliente, su cliente. Un ejemplo, aquí tenemos a Instagram, donde efectivamente cómo salen las problemáticas antes del mismo producto y la misma solución. Gente que decía no puedo seguir las fotos de una persona, subir las fotos es muy lento en las otras redes sociales y compartir en redes sociales no es tan fácil. Entonces lo que vino a solucionar con su propuesta de valor es subir fácilmente fotos. Entonces si nosotros vemos la bajada de Instagram dice Fast Beautiful Photo Sharing, o sea, cómo compartir fotos bonitas rápidamente. Y esa es su propuesta de valor, súper simple, y la gente lo percibe así. Y hoy en día es una de las redes sociales más usadas para la fotografía. Luego, seguimos con el segmento de clientes y ahí particularmente tenemos que hacer dos pasos. Primero, identificar cuáles son los roles de usuario, bueno, identificar también cuál es nuestro usuario en general, cómo está caracterizado, qué características demográficas tiene y tenemos que segmentar para llegar a un público. Luego, tenemos que identificar cuáles son los roles de los usuarios. Hay muchos negocios, startups que hoy en día están trabajando con multiplataforma, donde trabajan por un lado con usuarios y por otro lado con clientes. Vemos motores de búsqueda que son de la misma forma, estilo Google, donde nuestros usuarios, o los usuarios, perdón, son los que buscan, y por otro lado tenemos los clientes que son los que pagan publicidad en ellos. Así con las redes sociales y con un sinfín de otras propuestas de valor, de otros productos. Y bueno, hay también algunos proyectos en este pipeline que están trabajando también para juntar oferta y demanda. Entonces ahí tenemos nuevamente 2 tipos de usuarios y eso es lo que hay que identificar. ¿Por qué? Porque ambos tienen dolores distintos. Entonces hay que saber bien cómo se comporta cada uno de ellos, cuáles son sus atributos, qué características tienen, etc. Y después vamos a Early Adopter. ¿Y qué son los Early Adopters? La traducción de hecho al español de Early Adopter como concepto es evangelizador. Y como evangelizador tenemos que entender que no son masivos. Los evangelizadores son personas que tienen la necesidad y que viven ese dolor. Y al vivir ese dolor son los primeros usuarios que ustedes van a tener. Y como primeros usuarios también van a ser embajadores, van a decir, oye, sabes que es muy buena esta aplicación, utilízala. Ejemplos de eso hay varios. Aquí vamos a ver algunos.
Primero está Zancada, que es un blog que no sé si los que están viendo esto lo son, pero mujeres lo conocen bastante bien. Yo no lo conocía hasta el día de ayer. Eh, y resulta que Zancada sirve para que las personas, las mujeres, sepan información que les es interesante. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense cómo parte esto. Y ayer cuando hicimos el workshop también nos pasó que las mujeres particularmente sabían sobre este blog. Pero también resulta que ahora los hombres saben mucho de este blog. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que partió con un grupo bien definido? Incluso dentro de las mujeres probablemente era un grupo objetivo de cierta edad, con ciertas características que eran bien afines a los temas web, etcétera. Y hoy en día hasta hombres ven ese blog. Después, el segundo ejemplo, plataforma de arquitectura. Probablemente diseñadores y arquitectos la conocen y funciona de manera similar. Partió con un grupo objetivo muy particular y hoy en día es la página donde pueden ver más temas de arquitectura y es la página más vista de temas de arquitectura en el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir ese early adopter, ese estudiante de arquitectura muy específico y que después, a partir de él, o de egresados de arquitectura, oficina de arquitectura, esto se empieza a masificar? Pero nosotros no pensamos en el masivo inicialmente, pensamos en las personas acotadamente, como personas. Y ellas son los que nos van a hacer también empezar a hacer más masivo nuestro producto. Luego viene la propuesta de valor, que es la parte más difícil de todo el modelo de negocio, porque cómo nosotros ajustamos esa propuesta de valor a los dolores, ya, con los clientes, o sea, los dolores de los clientes, y esto lo trabajamos a través de cuáles atributos son los que perciben nuestros clientes, nuestros usuarios como importantes. Entonces, hay que tener claro cuáles son los beneficios de esta propuesta de valor única, ¿ya? O sea, que alguien que vaya a usar esto, ¿cuáles serían los beneficios que obtiene directamente? También nosotros vamos a asociarnos a palabras clave. ¿Por qué? Porque después cuando veamos los motores de búsqueda y veamos el SEO, que cómo nosotros orgánicamente quedamos bien posicionados dentro de estos motores de búsqueda, son las palabras clave las que nos posicionan. Entonces nuestra propuesta de valor tiene que estar asociada a palabras clave. Por otro lado, algo que nos ayuda también en nuestros pitch son los conceptos de alto nivel y el típico ejemplo que es cómo nace YouTube, el Flickr para video. Cómo somos capaces también de compartir videos, de generar información y la gente puede subir esta información. Entonces, tenemos que aterrizarlo a un concepto ya conocido, ¿ya? Y así nosotros también nos colgamos de eso. Ayer salieron conceptos de alto nivel bien interesantes como el despegar.com de los talleres, eh, el, el Netflix de los videos informativos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tratar de que ese concepto de alto nivel haga que cualquier persona pueda entenderlo, ¿ya? Por otro lado, tenemos los atributos a los que apela, que hemos hablado bastante de esto y en el workshop anterior y en el coaching también apareció la importancia de definir estos atributos, ¿ya? ¿Cómo somos capaces de satisfacer atributos que son funcionales, que son sociales y emocionales? Y fijémonos también en los emocionales, que son los más importantes. Y aquí vienen algunos ejemplos. Primero, la propuesta de valor y cuáles son los beneficios. Domino's Pizza. Domino's Pizza tiene no sé si ahora, pero antes tenía este de 30 minutos o es gratis. Bueno, el beneficio es tangible, es real. Si no llegan 30 minutos el delivery es gratis, por lo tanto, para las personas tiene un beneficio directo. Ahora, cuando hablamos de palabras clave y vemos, por ejemplo, estos tres autos de lujo que están en la diapositiva, veo Mercedes, Audi y BMW, vemos que cada uno también tiene conceptos y palabras clave asociadas a cada uno. Mercedes, prestigio; BMW, por otro lado, tiene performance; y Audi, diseño. Y nosotros vemos que se han comportado de esa forma. Eh, Quien tiene un Mercedes, bueno, aspira también a tener eso, etc. Y finalmente, cuando hablamos de atributos de la propuesta, también nos fijamos en esos tres, en funcionales, en sociales y emocionales. Pero estos últimos, los emocionales, son los que realmente generan un vínculo con tu cliente o con tu usuario. Estaba el ejemplo de los talleres. Imagina si tú apelas a la emoción de una familia, del padre de familia que tiene que arreglar su auto, y decirle que reparando en este taller que está
validado y recomendado por la página, por la plataforma, se disminuye o más bien se asegura la seguridad para su familia, que es la cosa más importante que tiene. Entonces, apelar a esa emocionalidad puede ser lo más importante dentro de su propuesta de valor. Y así vemos algunos ejemplos, como Cumplo. No sé si conocen Cumplo, pero es una plataforma de préstamo online para trabajarlo entre personas. Es como una especie de crowdfunding, pero entre personas. Entonces, yo que quiero prestar dinero, otra gente que quiere recibir dinero. Entonces, para uno resuelve el problema o más bien el dolor de la inversión, cómo genera una rentabilidad sobre cierta cantidad de dinero, y por otro lado, cómo obtengo financiamiento. Y de hecho, si nosotros vemos ahí cuál es la propuesta de valor, dice, conectamos personas que quieren invertir con personas que quieren pedir prestado. Simple, súper simple. Y todos entienden qué es lo que pueden encontrar ahí. ¿Cómo fue? Bueno, realizar la solución lo vamos a ver después, pero y así funciona. Después tenemos otro ejemplo que también se llama Airbnb internacional, y su propuesta de valor también es simple, dice, encuentra un sitio en el que quedarte. ¿Y cómo funciona? Tú arriendas departamentos, casas, un sitio donde poder arrendarte. Hoy día tienen más de 34.000 ciudades en 192 países. Yo ni siquiera sabía cuántos países existían hoy en día, pero 192 países. Me imagino que son muy cercanos a todos los países que hay. Por lo tanto, imagínense lo masivo que ahora es. ¿Ya? Partido probablemente bien acotado, y su propuesta de valor es bien simple. Y ahora es la plataforma más usada para encontrar lugares donde quedarse. Vamos a la solución. Y aquí hay un tema que es bien importante y que tenemos que tratar de postergar la solución siempre hasta el final. Nosotros vamos a iterar mucho sobre la solución. Y es parte de, porque es el producto que vamos a desarrollar y tenemos que ofrecerlo al mercado, y aquí hay una iteración constante. Entonces, el MVP cobra una importancia fundamental. El MVP lo vieron en el workshop anterior. Por un lado, ustedes van a tener MVP que son una landing page y que dan a conocer cómo funciona, etc. Pero también van a tener MVP que son funcionales, producto mínimo viable, perdón. Producto mínimo viable, nosotros hacemos la sigla en inglés, una deformación. Y este producto mínimo viable lo que hace es que van a entregarlo a sus clientes o usuarios, y ellos lo van a usar y les van a dar feedback sobre el mismo. ¿Ya? Y se genera este producto y mercado, el encaje de producto y mercado. Entonces, nuevamente, por eso es importante que puedan postergar esta solución hasta el final y no quemarse con la solución final al principio, aunque suene contradictorio. ¿Por qué? Porque las soluciones finalmente son las más caras. Si ustedes son una plataforma web o nuevamente son una aplicación móvil o como el ejemplo son un dron, no nos conviene desarrollar ahora la solución, porque después de hacer cambio va a seguir siendo caro. Entonces se van a gastar plata que como emprendedor no deberían hacerlo. Las empresas en general están más dispuestas a hacerlo, pero también se está promoviendo cada vez más el Lean Management, que finalmente es cómo pueden utilizar la metodología Lean para desarrollar nuevos prototipos. Un ejemplo nos llegó hace un tiempo un emprendedor, el cual buscaba, desarrolló una aplicación móvil, pero él llegó con la idea preconcebida como partimos inicialmente, y tenía alrededor de $70.000 para desarrollar la aplicación. Entonces nos damos cuenta de que él partió al revés. Tenía la idea, que pensaba que podía ser muy necesaria para muchas personas, y quería empezar a desarrollarlo lo antes posible. Llegó acá y lo que hicimos finalmente fue, anda y valida que realmente hay un problema, que realmente a la propuesta de valor le hace sentido a la gente, y se dio cuenta de muchas cosas que le hicieron sentido y que hicieron cambiar también su modelo. Entonces, es importante que con estos MVP podamos ser capaces también de ir pivoteando. Punto 5. Canales. ¿Qué son los canales? Los canales son la forma que ustedes tienen de interacción con sus clientes o usuarios. ¿Cuál fue el primer canal? Bueno, ustedes en el primero y segundo workshop lo que más hicieron fueron entrevistas, sobre todo en el primero, para entender cuál era el problema de la gente y quiénes eran esas personas que tenían ese problema. Entonces, esos dos bloques que inicialmente partieron son los que vieron como primer canal. Después tenemos que seguir viendo cómo vamos a interactuar con la gente. Y aquí hay varias opciones. ¿Ya? En canales free, o sea, canales, perdón, gratis o pagados,
¿ya? Que ahí tenemos nuevamente la diferencia entre SEM y SEO. SEO era ese posicionamiento orgánico que podemos ganar y SEM es el posicionamiento pagado, ¿ya? Son dos formas que tienen y aquí es clave porque, por ejemplo, tenemos un emprendimiento que hizo una estrategia, bueno, para validar, de hecho, a través de SEM, a través de publicidad en Facebook pagada, y ellos lanzaron su aplicación, más bien lanzaron la propuesta de valor y la validaron a través de Facebook Ads. Y lo que les pasó, vieron en distintas ciudades cómo era, qué tan rápido era su validación. ¿Y cómo funcionaba esto? Ponían $50 o quizás menos en cada una de estas ciudades. Fue en California, como estado, creo que fue en San Francisco o en Los Ángeles. Después en Corea, en Seúl, y después en Santiago de Chile. Y se dieron cuenta que donde fue más consumido esa publicidad fue en Chile. Y eso fue bastante revelador para ellos. Pensaron que el primer lugar iba a estar en Corea, el segundo en California y el tercero en Chile. Y finalmente fue al revés, fue primero Chile, segundo Corea y tercero en California. Entonces nos puede dar también información muy útil. Los canales son muy importantes porque es la forma de interactuar con nuestros clientes o usuarios. Otra forma también es la búsqueda o que te encuentren, o push and pull. Entonces también aquí tenemos diferentes medios de comunicación. Algunos pueden ser push y otros pueden ser pull. Los mismos motores de búsqueda en algunos casos son de encontrar y otros son de buscar. En el caso nuevamente de medios tradicionales, la televisión, a nosotros la televisión nos llega, versus algún programa de radio que puede ser más definido, etc. ¿Ya? Después retención y referencias. Y aquí hay alguna pillería probablemente porque todos queremos que nos referencien, obviamente. ¿Ya? Y la referencia es parte de nuestro canal de comunicación. Pero lo que tenemos que tratar de tener en cuenta es que lo más importante es que nosotros desarrollamos el canal de comunicación con nuestros clientes actuales y con nuestro early adopter. Por lo tanto, la retención viene a ser lo más importante antes de la referencia. La referencia viene a posteriori y es importante que ocurra, pero en la primera etapa, nuevamente la retención es lo más importante porque nos va a decir qué tan útil y qué tanto vale la pena nuestra aplicación, nuestra propuesta de valor para nuestro cliente. Y finalmente, y ahí nos vamos a tener un poco el partner estratégico. ¿Y qué significa que tengamos partner estratégico? Cómo nosotros a través de un actor adicional podemos hacer que lleguemos a más usuarios, ¿ya? Y eso es importante, pero tenemos que tratar de dejarlo para una segunda etapa. Y aquí tenemos un ejemplo. Un partner estratégico es el programa que tiene el CIED, nuestro centro, con el Compite, ¿ya? Que es uno de nuestros programas. Compite más bien es un programa de trabajo con las pymes, donde se mejora la gestión de las pymes a través de ayuda en consultoría, de clases aterrizadas a las necesidades de las pymes y un ingeniero de proyecto que va apoyando todo el proceso durante 10 meses. Y este programa partió el 2012 con un programa piloto en Santiago, que fue muy bien. Después el 2013 escaló a regiones, está ahora en Iquique, Concepción y Puerto Montt y además Santiago, y también le fue muy bien. Esos dos programas, esos 2 años fueron apoyados también como una iniciativa Corfo, y hoy en día se trabaja de forma directa con la empresa Banco de Chile. Entonces Banco de Chile efectivamente tiene una red de clientes muy grande de pymes y dijo, me interesa que las pymes mías pasen por un programa de mejora de gestión, donde aumentan sus resultados económicos, tanto en ingreso, en la facturación, como en la utilidad. Y eso fue finalmente lo que Banco de Chile vio como una propuesta de valor también interesante para él. Entonces se hizo esta alianza estratégica y hoy en día pasamos de tener 300 pymes en estos 2 años a duplicar o incluso llegar a más de 500 pymes solamente este 2014. ¿Mm? Otro claro ejemplo es la misma compañía con la que estamos trabajando ahora, Emprende Claro. Cómo Emprende Claro trabaja con su startup. Y está el caso de SEO Fine, que es un proyecto que también se apalanca en Claro, que te mide la huella de carbono del consumo de tráfico. Por lo tanto, tú dentro de tu aplicación vas a tener
el consumo de datos que tiene y eso cuántas emisiones de carbono genera. Entonces, tenemos que ser súper acuiciosos y ellos finalmente lo que trabajaron con Claro es la posibilidad de que la aplicación estuviera precargada en el celular. Entonces, finalmente, Claro sería como es un canal de venta hacia todos sus clientes. Imaginen, 6 millones de clientes en Chile, más otros tantos millones en toda Latinoamérica, incluido México, Perú, Colombia, Brasil. Entonces, para SEO Fine, finalmente es llegar a una masa de clientes muy grande a través de Emprende Claro. Luego, modelo de ingresos. Y ahí aquí tenemos que ver algunas diferencias y en general en los planes de negocio uno proyecta 5 años, 6 años plazo. Lo que tratamos de hacer en este modelo de ingresos es tratar de aterrizarlo lo más posible. Definir por un lado el pricing, que puede ser apoyado a través del MVP, si la gente, los clientes están dispuestos a pagar por ese MVP, es una muy buena validación. Y ya te persigue como cuál sería el precio que deberían tener. Otra estrategia de pricing es ver las alternativas sustitutas que hay actualmente. ¿Ya? Y otro tema también importante aquí a definir es el modelo de ingresos con partner estratégico. ¿Cómo podemos hacer una alianza con algún partner que nos genere mayores ingresos? Y ahí particularmente, bueno, vemos algunos modelos de ingresos freemium, algunos que son de multiplataforma, eh, y después vamos a ver también otro más, pero bueno, en el caso de LinkedIn, que uno puede tener una cuenta freemium, una cuenta premium o una cuenta free. La free, la mayoría de nosotros tiene una cuenta free donde sale su perfil, etcétera, pero hay una cuenta que es premium donde tú puedes buscar a otras personas, puedes conectarlas directamente, también puedes hacer publicidad sobre tu perfil y eso también es súper válido para empresas como para personas naturales. Y es una propuesta de valor muy interesante. Es una de las redes sociales es la red social más utilizada a nivel profesional. Y por otro lado tenemos los motores de búsqueda y el mismo Facebook y las redes sociales en general, que tienen modelos multiplataforma, que conectan dos tipos de públicos. Por un lado, los clientes, empresas que quieren publicidad, y por otro lado, los usuarios que finalmente consumen sus servicios. En el caso de Google es el motor de búsqueda más utilizado en el mundo, y en el caso de Facebook es la red social más utilizada en el mundo y la gente lo utiliza también para estar en contacto social con sus personas, con sus contactos. Y la otra alternativa, como les comentaba, es Emprende Claro, nuevamente en alianza con uno de sus proyectos, que es Face Alerta. Lo que hicieron fue un modelo de cobro compartido. Entonces, por ejemplo, Face Alerta tenía, antes de la alianza con Claro, tenía 60 clientes, con los cuales trabajaba recurrentemente todos los meses, pero tenían que cobrarle mes a mes a través de transferencia electrónica o algún medio electrónico. Y a través de Claro, finalmente nació la oportunidad de cobrar a través de la boleta, de prepago o postpago. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos todos estos canales de Claro, nuevamente, pero ahora para cobrar, para adquirir los fondos? También se puede hacer a través de mensaje de texto, a través de consumo de datos. Entonces, de alguna u otra manera, Claro nos puede servir como un partner para también el cobro. Importante. Después vemos cuál es la estructura de costo y aquí también tenemos que tratar de ser lo más aterrizado posible. Cosas que son importantes, por lo menos en esta primera etapa, tener en cuenta de parte de ustedes. ¿Cuál es el costo oportunidad de su tiempo? Cuando ustedes fueron a entrevistar, cuando ustedes desarrollan su prototipo, cuando ustedes están desarrollando el modelo de negocio, etc., ustedes le están dedicando tiempo. Y ese tiempo también tiene un costo oportunidad. ¿Cuánto vale su tiempo si es que se emplearan o que se trabajaran para otra persona en esos intervalos? Entonces, eso también es importante cuantificar. Después, ¿cuánto es el costo? Y esto es un costo real de desarrollo del MVP funcional. Si es una plataforma, si es una página web, si es una aplicación móvil, ¿cómo lo cuantificamos? ¿Cuánto nos van a cobrar por desarrollarla? ¿O cuánto nos cuesta un MVP funcional que podemos trabajarlo de manera más artesanal? Y finalmente, el cálculo del break-even. Y esto es importante, el punto de equilibrio les va a permitir a ustedes saber hasta dónde pueden llegar. O sea, imagínense un emprendedor que está empleado y después se va a emprender. Él tenía una cierta cantidad de ahorros, etcétera, y tiene que saber cuánto tiempo puede vivir sin recibir nuevos ingresos. Por lo tanto, nuevamente es importante calcular hasta dónde llego y qué capital de trabajo necesito durante todo ese tiempo. Entonces, la estructura de costo también es más a nivel personal. Nosotros no buscamos que ustedes vayan a estructuras de costo muy grandes y que hagan estas estimaciones a 3, 4 años. Puede ser una segunda etapa, pero en esta etapa preferimos que lo hagan bien aterrizado.
El octavo punto sería cuáles son las métricas clave, y también conocidas como las métricas pirata, por sus iniciales AARRR en inglés. Eh, y con eso, bueno, ustedes pueden definir cómo va su negocio. Estas métricas piratas, ustedes pueden diseñar otras métricas claves para su proyecto, pero estas métricas piratas finalmente lo que hacen, y están diseñadas principalmente para páginas web o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, y la primera es la activación. ¿Cómo o cuánto es el porcentaje de activación? Entonces, si nosotros hacemos, no sé, publicidad en redes sociales, ¿cuánta gente finalmente entra a adquiere estos servicios? ¿Cuánto entra a nuestra página? Después la activación, o cómo te encuentras. Después la activación. ¿Tienen una buena experiencia inicialmente y quieren probarla? ¿Quieren activarla? Netflix, por ejemplo. Cuando ustedes se meten por primera vez a Netflix y le ofrece un mes gratis, activan la cuenta, se ve una buena experiencia a priori, ver películas ilimitadamente por 3.700 pesos chilenos. Puede ser o no. Bueno, esa gran experiencia es la que finalmente les va a definir si van o no a activar. Después, retención. ¿Vuelven estos clientes? ¿Es un usuario recurrente? ¿Ya? Después volvemos a pagan. O sea, ya nosotros hicimos que se activara, que se creara un usuario y todo, pero ahora paga por el servicio. Interesante. Y después tenemos el último punto, que se lo van a contar a otros, te lo van a recomendar. Eso es estos 5 métricas son un buen indicador de si está teniendo o no éxito tu plataforma y tu solución. Entonces vamos a ver un ejemplo, un ejemplo bien utilizado también en temas web, donde al lado derecho van a ver cuáles son los porcentajes de conversión. Entonces, claro, en la adquisición, cuando nosotros vemos cuánta gente hace clic en nuestra landing page y se va a nuestro sitio, es un 60%. Un buen número. Pero después la activación, cuánta gente realmente está feliz con esta visita y hace un login, es un 15%. Después, cuánta gente podemos retenerla, es un 5%. Después, bueno, aquí está invertido, pero después, ¿cuáles son los ingresos? Un 2%. ¿Y cuántos de esos que te generan ingresos te referencian? Un 1%. Es bajo, muy bajo. Entonces, mucha gente se pone a gastar grandes fortunas, entre comillas, en la primera parte, en cómo hacer de que lleguen a tu página. Pero también es importante cómo nosotros podemos mejorar la experiencia dentro de tu página. Y con la experiencia se mejoran todos los otros ratos. Entonces, claro, podemos tener un 60% en la adquisición. ¿Cuánta gente llega? Pero si tenemos un 1%, o más bien un 2% en los ingresos, es poco. Entonces tratemos de mejorar ese 2% y mejorar todos los ratios hacia abajo. Y aquí vamos a la lámina final, o sea, el bloque final, donde hablamos de las ventajas injustas. También en estrategia, ventajas competitivas, pero dentro de las ventajas competitivas, las que no son imitables. Y aquí nuevamente, ¿qué te hace diferente, incopiable? Ya ahí podemos tener diferentes posiciones. El equipo soñado, tenemos un equipo muy bueno, con programadores que son full comprometidos, con una persona que es un referente en el tema, etc. Tener una comunidad ya armada. Imagínense no sé, los ciclistas furiosos arman una aplicación, ellos ya tienen una comunidad, por lo tanto ya es una ventaja competitiva, una ventaja injusta para el resto. ¿Qué tan probable es que yo, persona natural, Renzo Pruso, vuelva a ser una comunidad como esa? Complicado. Empezar a desarrollar una comunidad. ¿Ya? ¿Qué pasa bueno, en muchos casos, pero qué pasa con la información también que yo contenga? Quizá yo tengo información que no todo el mundo tiene, y esa información también es una ventaja injusta. Después mi autoridad personal, la mía, del equipo, qué tan importante puede ser para mi negocio. Y finalmente tener la base de datos, tener una base de datos bien segmentada, con varios datos, que sea fidedigna, es importante y es una ventaja injusta. Algunos ejemplos. El tipo inicial, con la cara ahí bien despierta, Leo Prieto,
y es el creador o uno de los dueños de BetaZ. Y él, fíjense, él como persona es muy fuerte. ¿Ya? En este minuto BetaZ es uno de los servicios que tienen mayor eh, desarrollo comercial dentro de su página web. Entonces, tiene distintos foros, blogs, etcétera, y lo saben hacer muy bien. Y Leo Prieto en particular es un referente a nivel nacional, incluso a nivel latinoamericano, de cómo hacer esto. Entonces, él, si yo hago un negocio con él, probablemente ya voy a tener una ventaja injusta porque no hay otro Leo Prieto que pueda copiar. Después tenemos el ejemplo de WhatsApp, ya tiene una comunidad tan grande. Cuando lo compró Facebook tenía 450 millones de personas, de usuarios. Hace un mes, el 29 de abril, tenía 500 millones de usuarios. O sea, si Facebook hubiera dicho, ya, ¿sabéis que vamos a desarrollar una herramienta para que la gente se comunique entre ellas? Tendría que haber hecho todo este camino. Entonces, claro, todo ese camino costó más de 19 mil millones de dólares. Interesante, hermano. Y tenemos la última ventaja injusta que nuestro vecino país, Lionel Messi. Este tipo no podemos mutarlo, no podemos, perdón, clonarlo y hacer otro Leo Messi que juegue para la Universidad de Chile, para el Colo-Colo, o para la Católica, o para el equipo que sea. Eh, ¿Por qué? Porque ese es único. Entonces ya tiene una ventaja injusta. Ya algunos hablan de Alexis Sánchez también, yo creo que es mejor incluso jugador que él. Eh, y después, bueno, le recomiendo hacer estos breves sugerencias también para su workshop. Lo que van a hacer ahora es trabajar sobre estos 9 bloques, pero con su negocio. Y van a usar post-it, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas ideas son móviles, entonces ustedes pueden ir poniendo ideas en la propuesta de valor, cuáles son los atributos, y la pueden mover de aquí para allá, para acá. Incluso muchas veces algunas de esas ideas después les pueden servir para canales, para los ingresos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Usar imágenes también es importante porque le dan es una de las mayores posibilidades de creatividad adicional. Si nosotros usamos imágenes, el resto del equipo lo percibe de una forma distinta. Las palabras son cerradas. Si yo digo usar, es usar. No hay muchas opciones. Pero si yo dibujo usar, le doy espacio para la creatividad de que otro interprete de eso. Y eso nuevamente me abre mayores posibilidades de hacer cosas distintas. Y finalmente, no enamorarse de las ideas. Ustedes van a desarrollar este modelo de negocio y después tienen que validarlo. Entonces, no traten de buscar las respuestas que ustedes quieren escuchar con sus personas, con sus usuarios. Busquen a quienes realmente son esos usuarios y que les generen feedback y cambien si es necesario. Y ojalá cambien muchas veces, porque eso va a significar que están llegando a un producto de mayor valor para sus clientes. Sin, sin mucho más que decir, les quiero agradecer por su tiempo. Espero les sea útil esta clase, este workshop, y les sea útil también para desarrollarse como emprendimiento, tanto en Emprende Claro como fuera del programa. Así que un gran saludo y nos vemos prontamente en los coaching o en algún comité. Que les vaya muy bien. Chao.